La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la Palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano Jairo Betancourt. Estamos en la segunda semana de enero y según una noticia que publicó el noticiero BBC News Mundo, esta es la semana más concurrida del año en los gimnasios. Además, según reporta también dicho noticiero, el 50% de las nuevas personas que se suscriben a los gimnasios en el nuevo año renuncian 6 meses después de haberlo hecho. Tal como comentamos en el devocional anterior, lamentablemente esta realidad también ocurre en los cristianos al suscribirse al gimnasio espiritual, por así decirlo, cuando a mitad de año o incluso antes están renunciando a los compromisos que han hecho al inicio del año. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacer para prevenir eso y mantenernos firmes todo el año en las resoluciones espirituales realizadas al inicio de a pesar de las dificultades? Bueno, en el devocional anterior, al estudiar la epístola a los Hebreos en el capítulo 5, el autor de la epístola nos indicó que la inmadurez espiritual está asociada a la pereza a escuchar la palabra de Dios, lo que nos hace estar propensos a renunciar al gimnasio espiritual y por lo tanto es algo que debemos corregir tan pronto como sea posible. Ahora, en esta segunda parte y última del devocional continuaremos estudiando el pasaje de Hebreos 5, 11 al 14, pero continuaremos hasta la parte 1a del capítulo 6. El pasaje dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. En el pasaje que acabamos de leer, vemos 2 tipos de personas. El primer tipo es la que evaluamos en el devocional anterior. En el pasaje se les llama inexpertos, niños, inmaduros. El otro tipo de persona es lo opuesto, y aquí se les llama maduros, y de estos vamos a aprender en este devocional. De los primeros aprendimos lo que no debemos hacer, es decir, no debemos hacernos a nosotros mismos perezosos a escuchar la palabra de Dios. De los segundos, los maduros, aprenderemos lo que debemos hacer. Veamos a continuación, según la lectura realizada, 2 características de los maduros que son clave para estar en forma, espiritualmente hablando. La primera, tienen una alimentación adecuada, y la segunda, se ejercitan permanentemente. Como podemos ver, es igual a lo que nos dicen al ir al gimnasio de actividad física. Nos dicen, si quieres lograr los objetivos, necesitas combinar alimentación con ejercicio. ¿No es así? Pero ¿cómo funciona en el ámbito espiritual? ¿Cuál es la alimentación que debo tener? ¿Cuál es la rutina que debo seguir? ¿Cuántas repeticiones de cada ejercicio? Bueno, veamos a continuación lo que nos dice el autor de la epístola. En los versículos 13 y 14 nos dice en qué consiste la alimentación adecuada, que es la primera característica de los maduros. Estos versículos dicen que comen alimento sólido. El alimento sólido se refiere a que se están nutriendo de temas más profundos de la fe en Cristo. Ya tomaron los nutrientes de la leche y ahora ya han avanzado al siguiente nivel. Día a día estudian la palabra de Dios, profundizan en ella y eso les ayuda a ser expertos en la palabra de Dios. No filosofías humanas o algo más, la palabra de Dios es su único alimento. Con respecto a la segunda característica de que se ejercitan permanentemente, el versículo 14 dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. La palabra uso denota hábito, es decir, el ejercitarse es un hábito en ellos. Todos los días van al gimnasio espiritual, tienen todo su ser, todos sus sentidos ejercitados. Ahora, ¿con qué frecuencia y cómo se ejercitan los maduros? El versículo 14 continúa diciendo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, cada situación que se le presenta en la vida la discierne, la evalúa, la valora a través del filtro de la palabra de Dios y se pregunta, por ejemplo, ¿qué dice Dios con respecto a cómo traté a mi cónyuge hoy? ¿Con respecto a cómo estoy educando a mis hijos? ¿Con respecto a lo que veo en internet? ¿Con respecto a la propuesta que me hicieron en el trabajo? ¿A la legislación que está haciendo el gobierno? Etcétera. Y luego, al evaluar la situación a la luz de la palabra de Dios, actúa en función de lo que a Dios le agrada. Luego repite y repite y repite y repite esta misma rutina todo el día, todos los días, toda su vida, hasta volverse experto, maduro, y lo continúa haciendo. Es decir, hacen la siguiente rutina. Toda situación de la vida la filtra a la luz de la palabra de Dios y luego actúa en función de lo que a Dios le agrada. Pero aquí es muy importante no saltarse la característica 1, es decir,
tener una alimentación adecuada de la palabra de Dios, porque si no estás bien alimentado, si no hay conocimiento profundo de la Biblia en ti, la evaluación que hagas de las situaciones de la vida muy seguramente serán erróneas y tomarás decisiones equivocadas, y ello te llevará a estar expuesto a querer tirar la toalla del gimnasio espiritual tarde o temprano. Para finalizar, el alimento y el ejercicio necesitan que se haga con un propósito en mente para no renunciar. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Solo por verme bien como en el ámbito del ejercicio físico? El autor de la epístola le da el propósito adecuado a su audiencia y les dice en el versículo 1 del capítulo 6, vamos adelante a la perfección. Es decir, les dice que ya han tomado mucha leche, ya tienen los nutrientes que ésta ofrece, por lo tanto, les ordena que avancen al siguiente nivel, con la meta o propósito de la perfección. Y se incluye a sí mismo, sabiendo que este propósito debe ser para maduros e inmaduros. Aquí recordemos que nuestra medida de perfección es Jesucristo, según lo dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, les dice que el propósito de la alimentación adecuada y el ejercicio permanente debe ser el llegar a ser como Cristo. ¡Qué gran resolución o propósito para cada año! Hermanos, hagamos que el ser como Cristo sea nuestro propósito para cada año. Al hacerlo así, la alimentación adecuada a través del estudio constante y profundo de su palabra, así como el ejercitarnos diariamente en la aplicación de sus enseñanzas en cada área y situación de nuestra vida, no será pesado, sino que más bien tendremos la motivación adecuada para no renunciar al gimnasio espiritual. Que Dios les bendiga. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.